Peculiaridades del castellano frente al latín. Esto sucede en virtud de unas tendencias generales y unos condicionamientos concretos que se producen precisamente en ese momento y en ese lugar, y no en ningún otro. Para comenzar, se narrará una breve historia sobre la invasión de la península ibérica, que produjo consecuencias lingüísticas notables. Durante ese periodo, España pertenecía al Imperio Romano, por lo cual su idioma oficial era el latín, la lengua de los romanos. Luego se explicarán características que toma el castellano y lo hacen diferenciarse del latín. Los romanos llegaron a la península ibérica alrededor del año 218 a.C. y permanecieron allí hasta la invasión bárbara o de los visigodos en el año 476 después de Cristo, lo cual produjo la caída del Imperio Romano de Occidente. Con la expansión de Roma, el latín viene a ser la lengua de toda la península itálica y sus provincias. Las consecuencias lingüísticas que dejó la invasión son notables, ya que España perteneció al Imperio Romano, por lo cual su idioma oficial era el latín, la lengua de los romanos. El latín surgió originalmente en la península itálica y luego en la zona de influencia del Imperio Romano, por lo cual el latín viene a ser la lengua de toda la península itálica y sus provincias. Las principales características que va tomando el castellano y que lo hacen diferenciarse del latín son las siguientes. Transformaciones de consonantes. Se cambia de PAD, lupus, lobo, de TAD, mater, madre, de CAY, formica, hormiga, de PL, CL y FL a doble L, como por ejemplo, plagam, llaga, flamam, llama y cladem, llave. La segunda característica son las transformaciones de vocales, donde se crean o se suprimen diptongos, como por ejemplo porta a puerta, petra a piedra, leite a leche y tauro a toro. También se transforman vocales como lupus a lobo, ligna a leña y piscis a pez. La tercera característica es que se pierden sonidos en las palabras, como por ejemplo la F se transforma en H, ferrum a hierro, facere a hacer, filium a hijo y fumu a humo. La cuarta característica es que se crean sonidos y fonemas nuevos, como nocte a noche, piscis a pez, ligna a leña, ratio a razón, multus a mucho y cana a caña. La quinta característica es que se cambian las desinencias de los casos. En sustitución se aplican preposiciones como el nominativo singular de rosa a la rosa, genitivo singular de rosae a de la rosa, genitivo plural rosarum de las rosas y dativo plural rocío a las rosas. La sexta característica es que se crea un nuevo orden en la frase. Esto quiere decir que la lengua desde el punto de vista morfológico es bastante regular y desde el sintáctico está muy bien estructurada. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto o significado. Se establece el orden de sujeto, verbo y complemento, como por ejemplo, Ana María pelea con sus compañeros. La última característica se utiliza tanto en palabras del latín culto como del vulgar. El latín culto es la lengua con la que se hicieron aquellos textos que hoy conocemos como clásicos. Era hablada solo por los miembros de estratos sociales más altos. El latín vulgar refleja la lengua hablada de una población con escasa o nula tradición. Era hablada por gente del pueblo. En síntesis, la invasión a la península ibérica produjo consecuencias lingüísticas notables, ya que España pertenecía al Imperio Romano y se adquirió la lengua del latín. Las diferencias entre el castellano y el latín se presentan en diferentes características. En transformaciones de consonantes tenemos como ejemplo de vita a vida, en transformaciones de vocales tenemos como ejemplo de puerta a puerta. A la vez se pierden y se crean sonidos, también se cambian las desinencias, se crea un nuevo orden en la frase compuesta por sujeto, verbo y complemento, y por último se utilizan palabras de latín culto como del vulgar y explicadas anteriormente. Created using Powtoon.